En el video pasado vimos la historia de Cyrix, cómo comenzó, cómo sus procesadores lograron competir contra las marcas líderes de hoy en día y cómo fracasó siendo vendida a VIA Technologies. En este video veremos la comparación de los procesadores que competían en ese año contra las marcas líderes Intel y AMD. ¿Listos? Empecemos. Presentando en noviembre de 1995, el AMD 5x86, conocido también con el nombre de 5x86 133, AM5x86, X5 133, es vendido bajo marca como Turbochip. Es un procesador 486 estándar con un multiplicador interno A4X, permitiéndole funcionar a 133 MHz en sistemas para procesadores 486, DX2 o DX4, sin multiplicador. El 5x86 tenía una memoria caché L1 de tipo write back de 16 KB, siendo los demás de 8 KB. Algunos modelos salieron a 150 MHz producidos por AMD. La combinación de una mejor frecuencia de reloj y de la memoria caché tipo write back permitió al 5x86 igualar e incluso sobrepasar ligeramente un procesador Pentium a 75 MHz. Además, como fue concebido con base en un 486, era compatible con sistemas más antiguos, lo que perjudicaba ligeramente a su rival más rápido, el Cyrix 5x86. El procesador podía ser overclockeado a 160 MHz, dando una velocidad parecida al Pentium 100. Aunque se llegó a overclockearlo hasta 200 MHz, no era muy realizable porque muy pocas tarjetas de video podían funcionar en un bus VESA a 50 MHz. Lo normal es overclockearlo a 150 MHz. Las ventas del AM5x86 eran una fuente importante de ingresos para AMD, mientras se demoraba la producción del AMD K5, amenazando la rentabilidad de la compañía. AMD fabricó el procesador 5x86 para un ordenador ordinario hasta 1999. Era popular para ordenadores de oficina. Aparecieron muchos ordenadores de distintos modelos de portátiles. Muchas empresas vendieron el 5x86 con un regulador de tensión y un conversor de socket, como mejora del 486 que permitía su montaje en casi cualquier placa base para 486. El AM5x86 P75 es el microprocesador más potente que se fabricó compatible con la plataforma 486, superando de largo al Intel 486 DX4 el más potente de Intel, especialmente cuando se le aplicaba overclock hasta los 160 MHz 40x4, dando un buen repaso incluso a los primeros Pentium. La casa Cyrix lanzó un procesador que mezclaba los recursos del 486 y del Pentium, ofreciendo un rendimiento superior al de un 486. Este procesador fue bautizado como CX5x86 y traía una memoria caché L1 de 16 KB, además de otras mejoras que hacían que su rendimiento fuese cerca de un 35% superior a un 486 de la misma frecuencia de reloj. La versión del Cyrix de 100 MHz tenía un rendimiento semejante al del AMD de 133 MHz y al del Pentium 75, mientras que la versión de 120 MHz rivalizaba con el Pentium 90 MHz. La arquitectura interna es de 64 bits. El CX5x86 a 120 MHz es el chip más potente que corre en una placa base 486 y ofrece un rendimiento parecido a un Pentium 90 o 100 MHz. Como pueden ver, estamos hablando de un procesador Cyrix hasta 120 MHz que podría superar un equivalente a un Pentium 100 o 120 MHz con un multiplicador 4x, por lo que pueden imaginar la rareza y la dificultad de conseguirlo. Intel produjo el DX4 con dos velocidades de reloj diferentes, una versión de 75 MHz, multiplicador de 3x25 MHz, y la otra más rápida de todas, de 100 MHz, usualmente de 3x
33,33 MHz, pero algunas veces de 2 por 50 MHz. Ambas CPUs fueron lanzadas en marzo de 1994. Una versión del DX4 con una caché del tipo write back fue lanzado en octubre de ese mismo año. Las versiones originales del chip con caché write back fueron estampadas con láser, como NI, mientras que las versiones del write back estaban marcadas con NU. Las ediciones i486 Overdrive del Intel DX4 tenían el multiplicador bloqueado, algo que se convertiría en estándar durante los siguientes años. Tanto de parte de Intel como su rival AMD, por lo que estaban limitadas a correr el triple de la velocidad del bus externo. El modelo de 100 MHz alcanzó una puntuación de rendimiento iComp de 435 unidades, mientras que el de 75 MHz obtuvo un indicador de 319 puntos, diferencia que básicamente equivalía al hecho de que la velocidad interna del reloj del primero era un 33% mayor que la del segundo. El Intel DX4 no se vendía en cajas, sino que solo se comercializaba suelto bajo el sistema de distribución OEM, pero se podía comprar la variante de actualización DX4 Overdrive en una tienda minorista de informática. Por lo tanto, si se insertaba una CPU DX4 en una placa madre o base específicamente fabricada para alojar a un DX2, el microprocesador resultaba quemado por exceso de voltaje. Las placas que no eran lo suficientemente modernas como para soportar nativamente el voltaje de 3,3 voltios, podían a veces usar un regulador de voltaje, el cual se ubicaba sobre el propio zócalo socket de la misma, entre la placa y la propia CPU a modo de emparedado o sándwich. Entonces, sabiendo todo esto, podemos ver que Intel no era ninguna competencia para AMD y Cyrix, y que la verdadera competencia se encontraba entre AMD y Cyrix. Esto es Axerc y me despido.